Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les pido que me acompañen al libro de Josué. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, le está hablando a Josué: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Vemos una palabra de oración. Señor Padre nuestro, te damos gracias porque un día más tenemos la bendición, Padre, y el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, de poder leerla, de poder meditarla, Señor. Te damos gracias por habernos dejado, Señor, estas instrucciones, Padre, este manual de vida, Padre. Te damos gracias por esta palabra que pasan los años, Señor, y sigue teniendo la misma vida, Padre. No pasan los tiempos, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que se hable hoy, Señor, lo que salga de mi boca, Padre, sea palabra tuya, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno, Padre. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar un poco en contexto de cuándo se da esta charla y por qué motivo se da esta charla entre Caleb y Josué. Son dos personas, dos protagonistas, podríamos decir, del pueblo de Israel, bastante conocidos, que tienen su gran participación en lo que es la historia del pueblo, ¿no? Pero para poder entender un poco esta charla, nos tenemos que volver un poco, unos 45 años atrás, como menciona ahí Caleb, a Cades Barnea, ¿sí? Cades Barnea fue aquel lugar donde el pueblo de Israel, una vez que fue liberado de la esclavitud en Egipto, atravesó el desierto, y en Cades Barnea es donde se frenaron y el Señor les dice: bueno, van a mandar espías, van a mandar a personas a que vayan a reconocer la tierra que yo les prometo, la tierra prometida, para que vayan, para que la reconozcan y vuelvan. Caleb y Josué son dos de esos 12 espías que van a reconocer la tierra, van durante 40 días a reconocer esta tierra. Entre esas tierras, obviamente no recorrieron absolutamente toda la tierra porque no les hubiera dado el tiempo, pero parte de la tierra que pisan es el monte Hebrón, parte de la tierra que van a reconocer es el monte Hebrón, que está mencionado acá el último. Reconocen esta tierra y vuelven con el informe. La historia es conocida, sabemos que de esos 12 espías hay 10 espías que dicen: che, la tierra está espectacular, incluso habían traído un racimo de uva, digamos, la tierra es fructífera, es buena, pero imposible que conquistemos esa tierra. Imposible por la gente que ya habita ahí, por el pueblo que ya está ahí. Se encuentran ahí los hijos de Anak, que menciona ahí los anaseos, los hijos de Anak, una raza de gigantes. No hay forma que nosotros vayamos, peleemos y conquistemos esa tierra. Sin embargo, Josué y Caleb son los dos espías que se levantan en ese momento frente al pueblo y le dicen: che, si Jehová nos prometió esta tierra, si Jehová nos dijo que nos va a dar esta tierra, no es que no hayamos visto a los gigantes, no es que no hayamos visto a los pueblos que ya están, pero el Señor nos la prometió, tenemos que ir y tomarlo. Sin embargo, sabemos que el pueblo decide escuchar la voz de los otros 10 espías, decide decir: che, hubiera sido mejor que muramos en el desierto, ¿para qué vuelven las quejas? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y frente a esta decisión por parte del pueblo,
el Señor se pronuncia contra el pueblo, que lo vamos a leer, se encuentra en Números 14, versículo 20. Y dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, haciendo referencia al pueblo y una charla previa entre Moisés y el Señor, mas ten ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Fue la palabra que Dios determinó en ese momento. Acabo de descubrir que tengo un tele acá que me proyecta los versículos también. Es buenísimo, no me tengo que ver. Dios ahí es donde determina y dice, ok, van a estar 40 años vagando por el desierto, por cada día que ustedes estuvieron reconociendo la tierra y decidieron no ir y no tener fe en mi palabra, van a estar vagando por el desierto. Ninguno de los que tenga más de 20 años, más adelante lo menciona, va a pisar esta tierra, excepto Caleb y Josué, que está mencionado también más adelante, ¿sí? En esta situación, esta es la palabra que, como leímos en Josué, está reclamando Caleb en ese momento, ¿no? Che, el Señor me prometió 45 años atrás esta tierra y yo ahora la quiero tomar, ¿sí? Y frente a esta respuesta, a esta decisión, podríamos decir, a esta oratoria de Caleb, a esta presentación que hace ante Josué, es donde yo me quedé meditando y traía para compartir 3 puntos que veo en su respuesta y que me parece que pueden ser de bendición y de la cual podemos aprender, ¿no? Y el primer punto que veo es, nos encontramos ya, si nosotros leemos el libro de Josué, capítulos anteriores, del capítulo 6 hasta el capítulo 11, vamos a ver todas las conquistas que el pueblo de Israel iba haciendo sobre la tierra prometida, ¿sí? Recordamos Jericó, las murallas caídas, como cantamos, que hacen referencia a aquella ciudad, la ciudad de Ai, y muchas otras tierras que va conquistando el pueblo, ¿sí? En este momento, en Josué 14, estamos parados, el Señor, capítulo antes, le dice, Josué, estás grande, hay mucha tierra todavía para conquistar, distribuyamos la tierra entre las tribus para que ya cada tribu sepa cuál es la parte que va a recibir por heredad. Ahora bien, teniendo en cuenta la determinación que había tomado Dios con el pueblo, claramente Caleb y Josué tenían mínimamente 20 años más que cualquier otra persona que vivía en el pueblo. Si leemos, él dice que más o menos tenía 40 años cuando fue a reconocer la tierra, y si el Señor decidió que todos los que tenían más de 20 iban a morir en el desierto, ellos eran los únicos 2 grandes, digamos, en el pueblo. Yo me imagino que el respeto que también debe haber tenido el pueblo por aquellas 2 personas, por Josué y Caleb, imagino que lo que fuera que pidieran, lo que sea que se les ocurriera pedir, dudo que alguien se hubiera animado en ese momento a llevarle la contra, a decir, che, no, esto que vos pedís, olvídate. Entonces, teniendo en cuenta eso, me pongo en los pies de Caleb y digo, decidí confiar en el Señor desde el momento cero, nunca dudé de la palabra de Él. Me ligué, podríamos decir, de rebote, 40 años en el desierto, porque la realidad es que yo nunca dudé de la palabra, sin embargo, como todo el pueblo decidió no escucharla, tuve que pasar 40 años también en el desierto. Varios años ya conquistando tierras, o sea, ya había tierra conquistada, y en el momento que se va a hacer la distribución, yo siendo Caleb, tranquilamente creo que quizás hubiera visto por el otro lado, hubiera visto ya tierra conquistada, lugar donde ya quizás podría ir, armar mi casa, armarme la huerta al fondo, levantarme todos los días tranquilo y decir, ya estoy tranquilo, ya conquisté esto, me puedo quedar acá, ya puedo descansar, ya puedo jubilarme, podríamos decir. Sin embargo, lo primero que veo, y es el primer punto, que Caleb no eligió el camino fácil, no buscó la solución sencilla, sino que decidió escuchar lo que Dios le había dicho 45 años antes. Decidió tomar la palabra que había recibido de Dios y actuar conforme a eso. Puntualmente, ahí donde leímos en Números, no aclara exactamente qué es la parte de... no es el versículo exacto al que hace referencia acá en Josué, pero
se los leo, no hace falta que lo busquen, Deuteronomio 1:35, también hace referencia a esta misma parte de la historia en Cades Barnea, y ahí Moisés está hablando y dice: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. La tierra que había pisado él había sido el monte Hebrón. Caleb tenía guardado en su corazón esta palabra que había recibido de Dios en aquel momento. Sabía que Dios tenía ese propósito a cumplir con él, ir y conquistar esa tierra. Caleb decidió tomar esa palabra y avanzar en ese camino. Y lo que me lleva a pensar y reflexionar y preguntarme es: ¿qué actitud tomo yo? Y esto es lo que me preguntaba para mí cuando leía: ¿qué actitud tomo yo frente a los propósitos que Dios pone en mi vida? ¿O qué actitud, qué decisión tomo cuando Dios es claro conmigo respecto a qué decisión que tengo que tomar o qué camino tengo que tomar en ciertas decisiones de la vida? Elijo ir y conquistar, o elijo ir y avanzar sobre esa tierra que todavía hay que conquistar, porque todavía no la veo conquistada, o quizás me doy vuelta y veo la tierra que el Señor ya me permitió conquistar en mi vida y me quedo tranquilo ahí y decido descansar en lo que el Señor ya me dio. Y hay decisiones, quizás como hablaba Andrés hace 2 semanas, hay decisiones que quizás no están tan explícitas en la palabra, y con esto me refiero que yo no voy a ir a un salmo y voy a encontrar que el Señor me diga si tengo que elegir este trabajo o tengo que elegir este otro. No tengo un versículo que me diga si tengo que estudiar, no sé, ingeniería o tengo que hacer profesorado de inglés. No hay un versículo que me diga si me tengo que ir a vivir cerca de la iglesia donde estoy, o tengo que alquilarme cerca de lo de mis viejos o lo de mis suegros. Hay decisiones que no tengo un versículo exacto que me diga qué hacer. Pero sí tenemos directrices, sí tenemos instrucciones sobre, en función a qué principios tomar las decisiones que tomamos. Y hay otras decisiones que son muy claras. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mateo 5, 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. En estos pasajes Dios es bien claro respecto a qué decisiones que tenemos que tomar cuando se nos presentan algunas situaciones en la vida, ¿no? Y esto me volvía a hacer reflexionar y a hacerme preguntar: ¿cuántas veces quizá he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio de Dios? Dios me ha puesto situaciones quizás mano a mano con alguien, y yo, en lugar de elegir ir hacia esa tierra que hay que conquistar, decidí quedarme tranquilo y dejé pasar ese momento, y decir: no, mejor en este momento no. Puede ser por cualquier motivo, quizás porque decís: y la verdad que no sé cómo encararlo en este momento, si me empieza a hacer más preguntas, ¿qué voy a contestar? Quizás ya determiné y tomé un juicio y digo: esta persona es imposible, por más que le hable una y otra vez, ya le hablé muchas veces antes, no lo voy a volver a hacer si claramente no quiere escuchar. Por miedo, por tranquilidad, cual fuere el motivo por el cual tomo esa decisión, claramente no es el camino que Dios me está indicando que tengo que tomar, ¿no? El Señor me llama y me manda a ir atrás de esa tierra que hay que conquistar. ¿Cuántas veces entonces elegimos quizá el camino fácil, la solución sencilla, hacemos la vista gorda a situaciones en lugar de ir y tomar y elegir ese camino que sabemos que Dios nos ha mandado? Caleb nos enseña que justamente el camino fácil no es la solución, que el camino fácil no es el que tenemos que tomar. También nos muestra, lo que vemos en Josué, es que la edad, o no hay excusa, ni siquiera la edad o ningún motivo para justificar el por qué tomamos otras decisiones, ¿no? Josué capítulo 13, versículo 1, dice: siendo Josué ya viejo, lo que les mencionaba recién, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. O sea que si Dios le dijo a Josué que estaba viejo, estaba grande, digamos. Lo dijo Dios, no lo dijo ningún otro par, no se lo dijo a alguien: che, estás grande. Dios fue y le dijo: che, estás grande. Y si Josué estaba grande, Caleb no caía muy lejos, eran los dos que tenían una edad similar, entonces Caleb era grande.
podría haberse justificado en eso, podría haber dicho, che, bueno, el monte Hebrón fue para aquel momento, ya está, no se dio, el Señor tiene otros planes. Pero no, eligió igual ir y cumplir lo que Dios le había dicho. Ese es el primer punto que veo en esta respuesta de Caleb. Ahora, el segundo punto y otra cosa que también me sorprende y vamos a volver a leer es el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 14. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Yo leí eso y digo, 45 años pasaron. Yo todavía no tengo 45 años y ya no me siento igual que hace un par de años. Digo, a mí me pasó 45 años y el tipo dice que tiene la misma fuerza, el mismo vigor. Habría que pedirle la rutina de sueño, la dieta, a ver qué ejercicio hace. La verdad que impecable 45 años. Pero, sin embargo, lo que vemos en esta respuesta de Caleb, lo que podemos leer a través de estas palabras, es que lo que mantenía ese vigor, lo que le daba esa fuerza, era la fe que Caleb tenía en la promesa que Dios le había dicho, en el pacto que había hecho con él. Si leemos en el versículo 7, dice que cuando él trajo el informe de la tierra prometida, dice, traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y más adelante dice, mis hermanos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. En aquel momento, cuando estaban en Cades Barnea, y todo el pueblo básicamente dijo, che, imposible conquistar esta tierra, Caleb, cuando se paró en contra de todo el pueblo, porque tenemos que entender que lo que él hizo fue pararse y ir en contra de todo lo que estaba diciendo todo el mundo en ese momento, no buscó en aquel momento quedar como un distinto, no buscó ser protagonista, no estaba pensando en hacerse viral. En tiempos actuales me imagino que una respuesta como la de Caleb al otro día sería Instagram y TikTok repletos de reels con la respuesta de Caleb, ¿no? Mira lo que dijo el tipo este, está loco. Caleb no buscaba eso, no buscaba ser conocido, ser protagonista. Él dice, traje noticias como lo sentí en mi corazón. Yo dije lo que sentí en mi corazón. Nos está demostrando que cuando Caleb se paró frente al pueblo, lo que estaba haciendo era decir, expresar la fe que él tenía en ese pacto. Si vemos la respuesta que dan en Números 14:8, lo que dicen Josué y Caleb en ese momento es, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Caleb tenía fe verdadera en lo que Dios le había dicho. Y 45 años después, si leemos la respuesta, no es muy distinta. Vean lo que dice el versículo 12. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Esta última parte del versículo quizás hace ruido, o quizás cuando uno la lee dice, está raro, porque hablamos de alguien que tiene fe absoluta en el Señor y dice, quizás Jehová esté conmigo, como dudando. Pero la realidad es que lo que está haciendo Caleb acá, para nada es dudar en el Señor, sino que lo que está haciendo es reconocer una vez más que el mérito en la conquista, que si ellos iban y tomaban esa tierra, no iba a ser en ningún momento por mérito ni de su fuerza, ni de su vigor, ni de su persistencia, sino que la soberanía sobre la conquista de esa tierra era totalmente de Dios. Porque está diciendo, si Dios nos acompaña, los vamos a echar, porque Dios lo ha dicho. Caleb estaba segurísimo de lo que decía Jehová, entonces él estaba seguro que cuando fueran, el Señor ya se lo había prometido y él iba a tomar esa promesa. Pero estaba reconociendo una vez más que el mérito no era de él, no era de su fuerza, no era de sus cualidades, de todo lo que él tuviera. Y cuando pensaba en esto decía que qué buen ejemplo que nos deja Caleb para nuestro día a día. Entender que las tierras que tenemos que conquistar o las situaciones que tenemos adelante, no tenemos que ir y enfrentarlas con nuestra fuerza, porque si la enfrentamos con nuestra fuerza, les puedo asegurar que no hay forma que 45 años después
sigamos teniendo el mismo vigor. Porque somos imperfectos, porque vamos a flaquear, porque vamos a desfallecer. Qué importante es, y cuando tenemos situaciones como la que hablamos antes, decís, tengo una persona al frente que sé que todavía no conoce del Señor, entender que no es mi accionar en ese momento, mi palabra, lo que yo voy a decir, lo que va a hacer que esa persona pueda conocer al Señor, sino que es el Señor a través de uno como instrumento el que va a actuar en ese momento. Y la verdad que lo leí y digo, lo podemos llevar a muchas situaciones de nuestra vida. Hablamos de tierras por conquistar y pensaba, digo, cuántas tierras quizás tenemos en nuestra vida, cuánto espacio en nuestra vida hay que todavía no ha sido conquistado por el Señor. Y quizás no ha sido conquistado porque lo vemos y humanamente decimos, che, imposible que yo gane esta batalla, imposible que yo vaya y pueda tomar esta tierra, porque como decía el pueblo acá, está habitada por gigantes. Y te quiero decir que tenés razón, el pensamiento es totalmente acertado. No hay forma que vos puedas ir y tomar esa tierra. Pero justamente lo que está diciendo acá Caleb, no voy a ser yo el que la tome, va a ser Jehová que viene con nosotros. Entonces, si nosotros buscamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, y sí, lamento decirte que el final de la historia te lo puedo decir porque el Señor lo deja claro. Él es el que puede ganar esas batallas en tu vida. Ahora bien, quizás estás acá y estás escuchando esta historia, esta palabra, quizás es la primera vez, quizás no, ya has venido varias veces, pero cuando lo escuchas decir, la verdad que esto todavía no es para mí. Yo la verdad que esta relación que veo entre Caleb y el Señor no la tengo porque quizás todavía no decidiste entregarle tu vida a Cristo. Quizás todavía no sos hijo de Dios. Y te digo que es un ejemplo más que aplica a la perfección a lo que estamos leyendo acá. Cuando hablamos de que las murallas caen, cuando cantamos hace un tiempo que las murallas caen, el Señor hace tiempo atrás derribó una muralla muy grande que había en este mundo, y que era la relación de nosotros con Él. Esa relación estaba totalmente cortada, había una muralla que no permitía que pudiéramos tener relación con Él a causa del pecado. Pecado que tenés vos, pecado que tengo yo, pecado que tiene cada uno dentro de nosotros. Y una vez más, si quisiéramos ir y conquistar esa tierra, si quisiéramos ir y ganarnos esa relación con el Señor, te cuento que es la misma historia. Imposible que nosotros, por nuestros propios méritos, pudiéramos llegar a Dios. Y por eso es que el Señor, nuestro Dios, hace cerca de 2000 años mandó a su Hijo a este mundo, vino, tomó forma humana, vivió con nosotros, y como cantamos en cada una de las canciones, si ven, hace referencia a la misma obra, y es que es el centro de todo, pero Cristo vino a este mundo, murió por nosotros para poder justificar nuestros pecados, y no solamente murió, sino que después resucitó. Y el Señor no te está pidiendo que hagas nada, no te está pidiendo que vayas a conquistar nada, no hay cosa que puedas hacer vos para poder ganarte esa relación. Porque el Señor ya lo hizo en esa cruz. Lo que te pide es lo mismo que le estaba pidiendo el pueblo en ese momento, que tengas fe, que le creas, que creas en esa obra que Él hizo y que lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Esa es la única decisión, diría la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Y el Señor, una vez más, si te trajo hasta acá, es porque te está dando una nueva oportunidad de que la tomes. Volviéndole a la historia de Caleb, la verdad que el segundo punto que admiraba era ver eso, la fe que tenía Caleb en su palabra y la fuerza y el vigor que le daba la fe que él tenía en la palabra de Dios. Sobre todo porque si vemos en la respuesta, volvemos a lo mismo, Caleb no estaba asegurando un resultado. Nosotros acá leemos y es muy fácil porque vamos 2 capítulos adelante y vemos la tierra conquistada. Pero, no sé ustedes, pero a mí a veces me cuesta pararme en el momento y entender que en ese momento la tierra todavía tenía los gigantes allá, estaban las estructuras, las ciudades fortificadas allá y había que ir. No quedaba solo en pararme, quedar con un discurso bonito, sino que después había que ir a esa tierra. Sin embargo, creo que ahí es donde realmente se demuestra la verdadera fe. Siempre que hablamos de fe se me viene el mismo ejemplo y es los amigos de Daniel en aquel momento cuando estaban en Babilonia, donde estaba cautivo el pueblo, donde Nabucodonosor, el rey de aquel momento, manda a hacer una imagen y manda a todo el pueblo
a todas las personas a que se postraran ante esa imagen. Y los únicos que no se postran son los amigos de Daniel, y el castigo por no postrarse era ser echados a un horno de fuego. Y si recuerdan esa palabra, esa parte de la palabra de Dios, cuando les da como una última oportunidad de decir, che, no se van a postrar, la respuesta de los hijos de Daniel antes de ser echados al horno de fuego es: nuestro Dios nos puede librar, nos va a librar, nos puede librar de este horno de fuego y nos puede librar de vos también. Ahora, si no lo hace, que te quede claro también que no nos vamos a postrar ante otros dioses, no nos vamos a postrar ante otros dioses. Volvemos a lo mismo, en ese momento el resultado no estaba asegurado. Uno ya conoce la historia con el resultado, pero es entender que la fe va antes que el resultado. En tiempos de hoy, donde quizás una cultura exitista, donde muchas veces apreciamos los resultados, vemos el final y decimos, che, qué bien, mirá cómo llegó acá, el Señor nos muestra que la fe está varios pasos antes. La fe entra mucho antes de nosotros ver el resultado. Es confiar en el Señor sabiendo que el resultado que se dé es la voluntad de Él y es la mejor para nosotros. Por último, el tercer punto, lo último que me llamaba la atención en esta historia, si buscamos el monte Hebrón en la palabra de Dios y vemos dónde más es mencionado, el monte Hebrón también es donde Abraham, Isaac y Jacob fueron enterrados. Una vez que murieron, fueron enterrados ahí. Es el mismo monte donde David, años después, va a ser ungido por Samuel como rey. Y yo pensaba en estas tres situaciones que veía y digo, Abraham se murió esperando bien, confiando en esa promesa del Señor de una multitud, el ser padre de una nación que nunca vio con sus ojos. Él esperó toda su vida y confió y tuvo fe y sabía que iba a ser, pero él nunca lo vio. Si nos vamos más adelante, Samuel fue ungido de rey en ese monte, pero pasaron, cerca de 20 años, un poco más, hasta que él fue rey de Israel. Y me paro acá con Caleb y digo, Caleb pisó esa tierra y no fue hasta 45 años después que él vio cumplida la promesa de, che, esta tierra te la voy a dar por posesión. Me sorprende eso, digo, los 45 años vuelvo a lo mismo. Cuando uno lee, a veces, al menos a mí me ocurre que lo leemos en 5 minutos y no tomamos dimensión de los tiempos que pasan entre una situación y otra. Pero digo, Caleb tuvo que esperar 45 años para ver cumplida la promesa que el Señor le había hecho. No por no haber confiado en el Señor, volvemos a lo mismo, no por haberse dormido, no por haberse colgado, sino porque 45 años después se dio la oportunidad para que él pudiera ir y reclamar esa promesa. Es más, cuando leo el pasaje, cuando leemos cómo se lo plantea, me da esa sensación de que Caleb tuvo muy presente esa promesa de Dios durante toda su vida. Era como que me imagino Caleb repitiéndosela de vez en cuando como para tenerla presente, porque si la dice con una claridad 45 años después, de decir, che, este tipo no se olvidó de la promesa que Dios le había dado. Y sin embargo, a pesar de que tuvo que esperar 45 años, también veo que no hay un solo reclamo de Caleb ante Dios por esta situación. Caleb tranquilamente podría haberle reclamado al Señor en algún momento, che, Señor, te fui fiel desde un principio, te seguí, el pueblo no te elige, yo tengo que esperarme estos 40 años, el mismo planteo que les decía hace un tiempo. Ya hay otras personas que ya tienen su tierra conquistada, ¿para cuándo la mía? ¿Por qué la mía no llega todavía? Y sin embargo no vemos para nada ningún planteo de esos por parte de Caleb. Caleb se mantuvo firme y constante a lo largo de esos 45 años para ver después el cumplimiento de la promesa. Y eso me lleva también a mí a pensar y reflexionar y a decir, es importante aprender a saber esperar en los tiempos de Dios. Se nos hace difícil porque vivimos en una época que estamos acostumbrados a todo rápido, ¿no? A todo ya. Hacemos algo, che, está bueno hacer esto y al toque lo hacemos. El internet ha agilizado mucho los trámites. A veces con mi mamá, que trabajamos en el mismo rubro, a veces me dice, bueno, estás acostumbrado a lo que era ir y hacer un trámite presencial y esperar 2 horas. Si yo en 5 clics no se resuelve, ya digo, bueno, ya vemos después cómo se hace. Estamos acostumbrados a una era donde todo lo queremos ya. Y el Señor nos muestra que los tiempos de Él son muy distintos a veces. Y cuánto nos cuesta a veces saber esperar en esos tiempos. Pero lo importante es ver que también
el Señor es soberano en eso, y quizás muchas veces no lo entendamos. Yo no sé si Caleb habrá entendido por qué tuvo que esperar 45 años o no, pero directamente no se lo planteó. Él entendió que ese fue el tiempo que Dios permitió que pase, y lo que él sí hizo fue mantenerse firme y constante todo ese tiempo, que es lo que dice la palabra. Entonces, qué importante nosotros poder aprender de eso, y quizás hoy estás en ese momento, esperando una respuesta por parte de Dios que todavía no llega, o una promesa de decir, Señor, ¿cuándo se va a cumplir esta promesa en mi vida? Y lo que puedo decirte es que yo no sé el tiempo, ni nadie de los que está acá lo sabe, porque el único que lo sabe es el Señor, pero sí nos dejó instrucciones y nos mostró cómo pasar ese tiempo, cómo esperar ese tiempo, y es siendo constante, siendo firme, recordando esa promesa, estando cerca del Señor. La verdad que de Caleb no tenemos mucho más menciones en la palabra. Yo después me puse a buscar y a ver qué otras referencias podemos tener de Caleb, y fuera de los pasajes que hemos leído, alguna mención en crónicas respecto a la genealogía, pero no tenemos mucho más. Sin embargo, ¿cuánto tenemos para aprender de Caleb, siendo lo poco, entre comillas, el Señor lo menciona en su palabra, ¿no? Así que yo tenía para compartirles esto, hermanos, esta mañana, llevarme este aprendizaje, ¿no? Buscar no el camino fácil, no el camino sencillo, sino el propósito de Dios en mi vida, por más que el camino no sea el más fácil. Realmente depositar nuestra fe en la palabra del Señor y saber esperar también en sus tiempos, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra.